¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras entregando tu corazón, tu tiempo y tu energía a alguien que solo toma, pero nunca da nada a cambio? ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de las Escrituras, Dios te ha dejado un mapa de tesoros ocultos para que no solo identifiques a esa persona que está drenando tu vida, sino para que también puedas desarmar su poder y liberar tu alma de una prisión emocional que no sabías que existía? Hay un secreto, un poder que pocos conocen, capaz de revelar la verdad detrás de las máscaras que las personas usan, un poder capaz de transformar tu realidad y la forma en que te relacionas. Te prometo que, si te quedas hasta el final de este video, no solo descubrirás las claves para sanar de esas heridas, sino que también hallarás una fortaleza que te hará inmune a las personas que buscan destruir tu fe y tu paz. Dios nos ha prometido una paz que sobrepasa todo entendimiento, y es hora de que la reclames. En los próximos minutos te guiaremos a través de un viaje de revelación. Descubrirás 8 verdades bíblicas que son como llaves maestras, cada una diseñada para abrir una puerta de libertad en tu vida. Te sentirás como si Dios estuviera hablando directamente a tu corazón, revelándote la sabiduría que necesitas para cerrar ese ciclo de dolor. Hablaremos de cómo Dios mismo lidia con el orgullo, la manipulación y la falta de empatía, y cómo te enseña a hacerlo también. Entendemos que no siempre es fácil encontrar una iglesia o incluso el tiempo para leer la Biblia. Muchos de ustedes llegan a este canal buscando una palabra de aliento, un faro de luz en medio de la oscuridad. Por eso, este canal se convierte en un refugio para tu alma. Antes de comenzar nuestro estudio, quiero dar una bienvenida muy especial a los más de 300 valientes que ya son parte de nuestra comunidad. Su apoyo ha hecho posible que este mensaje llegue a más corazones que lo necesitan. Nuestra meta es crecer a 500 almas unidas en la fe, así que te animo a que te comprometas con tu fe desde ahora. Te pido que, como un acto de compromiso y de fe, comentes la frase «Paz en Cristo». No te imaginas lo poderosa que es esta acción. Al hacerlo, no solo le estás declarando a Dios tu disposición, sino que también le estás diciendo a YouTube que este mensaje debe ser mostrado a más personas que están buscando lo mismo que tú. Al darle me gusta, nos ayudas a construir esta iglesia digital cimentada sobre la roca de nuestra fe, para que nadie se sienta solo. Quiero que sepas que la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que has estado esperando para recibir esa bendición de libertad y sanidad en tu vida. No te detengas, mantén tu corazón abierto. Estás a punto de embarcarte en un viaje transformador. Es tiempo de que Dios te muestre el camino. Prepárate. Amado, te has preparado para este viaje y la primera llave que Dios nos entrega es una revelación poderosa que se encuentra en una historia que quizás ya conozcas, pero que hoy veremos con ojos renovados, con la luz del Espíritu Santo. En el libro de 1 Samuel capítulo 25 encontramos un relato que es un espejo para muchas de nuestras vidas. Es la historia de un hombre llamado Nabal, un nombre que, irónicamente, significa tonto o necio. Y Nabal no le hacía honor a su nombre solo en el significado, sino en cada una de sus acciones. Era un hombre inmensamente rico, pero su corazón era tan pobre que la Escritura lo describe como duro y de malas obras. Él creía que el mundo giraba en torno a su ego, a su fortuna, a su voluntad. Era la perfecta imagen de esa persona que, en la vida de un creyente, entra para tomar, para consumir, para pisotear la bondad sin dar una pizca de gratitud a cambio. Quizás te veas en esta historia. Quizás has estado sirviendo, dando lo mejor de ti a un Nabal en tu vida.
Alguien que, a pesar de recibir tu lealtad, tu amor y tu apoyo, te mira con desprecio, con arrogancia, como si no fueras más que una conveniencia en su camino. Te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi corazón, que está lleno del amor de Dios, tiene que enfrentarse a tanta frialdad y a un ego que parece no tener fin? La respuesta, amado, está en el contraste. La historia de Nabal no es solo un relato de un hombre malo, es una lección de Dios sobre cómo la humildad y la sabiduría, representadas por la mujer de Nabal, Abigail, son las únicas armas capaces de desarmar la fortaleza del narcisismo. Imagina a Abigail, una mujer descrita como inteligente y de hermoso semblante. Ella no estaba cegada por el brillo de las riquezas de su esposo, veía la dureza de su corazón. Cuando el rey David, en un acto de justicia, se preparaba para tomar lo que Nabal había negado, Abigail no se quedó de brazos cruzados. Ella no se quejó, no se victimizó. En su lugar, actuó con la sabiduría de Dios. No luchó contra Nabal con la fuerza de la carne, sino que se anticipó con la sabiduría del Espíritu Santo. Ella no fue arrogante, se postró ante David. No se enfocó en el problema, sino en la solución que Dios le había puesto en su corazón. Ella no se rindió a la desesperación, se levantó en fe. Querido oyente, aquí está la primera clave que Dios te da para eliminar al narcisista de tu vida. La batalla no es tuya, sino del Señor. No tienes que convencer a Nabal de que está equivocado. No tienes que ganar una discusión. Tu trabajo es ser una Abigail en medio de la adversidad. La arrogancia de Nabal no fue derrotada por el enojo de David, sino por la sabiduría y la humildad de una mujer que intercedió con un corazón correcto. Y lo que es aún más impactante es el final de la historia. La Escritura nos dice que después de que Abigail intervino, el corazón de Nabal murió dentro de él y quedó como una piedra. Dios, con su propia mano, hizo justicia. No fuiste tú quien tuvo que vengarse. Fue el Señor quien se encargó. Esto te muestra algo profundo, hermano, hermana. La arrogancia y la falta de empatía son tan contrarias a la naturaleza de Dios que tarde o temprano su propio peso se encarga de la destrucción. La lección de hoy es esta: no te canses de hacer el bien. No permitas que la dureza del corazón ajeno te robe la bondad del tuyo. Sé sabio. Sé como Abigail y confía en que Dios se encargará de aquello que está fuera de tu control. Él es el juez justo que ve todo, y a veces su justicia se manifiesta en el momento menos esperado. Pero, ¿qué sucede cuando la persona a la que has amado te traiciona? No con la necedad de Nabal, sino con una mentira. Eso es lo que exploraremos en nuestro siguiente punto. Porque no todos los desafíos son tan evidentes como el orgullo. A veces, la batalla es más sutil y se libra en las sombras de la verdad. 2. El abrazo de Judas. Cuando la traición se esconde en un beso. En nuestra jornada, pasamos del orgullo abierto de Nabal a algo mucho más insidioso y doloroso: la traición disfrazada de amor. El narcisista no solo se manifiesta en la arrogancia, sino también en la habilidad para usar la cercanía y la confianza para herir. Y en la Biblia encontramos la imagen más desgarradora de este tipo de traición en la historia de Judas Iscariote. Él no era un enemigo lejano, era un discípulo, alguien que había caminado con Jesús, que había compartido mesa y milagros. Pero, ¿qué hace un narcisista? Se aprovecha de la intimidad para conseguir lo que quiere. Judas usó la señal más sagrada de cercanía, un beso, para traicionar al Hijo de Dios. Querido corazón que me escucha, quizás has vivido esto. Alguien que te dijo, te quiero con los labios, mientras sus acciones te apuñalaban por la espalda. Un supuesto amigo, un familiar, una pareja que parecía estar a tu lado, pero que solo te veía como un medio para un fin. Te preguntas, ¿cómo pudo pasarme esto?
¿Cómo pude ser tan ciego? No es tu culpa. El narcisista tiene una habilidad casi diabólica para ser un camaleón emocional. Te hace sentir especial, te eleva, te da la esperanza de que eres el único, solo para luego traicionarte cuando su propio interés está en juego. Utilizan las promesas como si fueran un juego de palabras y su lealtad es tan frágil como la escarcha. La historia de Judas es una advertencia divina, una que nos revela que el enemigo no siempre viene con una espada. A veces viene con una sonrisa, con un "te amo" vacío, con un abrazo que esconde 30 monedas de plata. Pero aquí está la verdad que libera. Jesús sabía que Judas lo traicionaría, no era un secreto para él, y aún así permitió que sucediera. ¿Por qué? Porque la traición de Judas fue el catalizador para la mayor demostración de amor de toda la historia, la salvación de la humanidad. Su dolor no fue en vano. Su sufrimiento, el de ser traicionado por uno de los suyos, fue transformado en el mayor acto de redención. Tu dolor de hoy no es el final de la historia. Las traiciones que has sufrido a manos de alguien que se creía superior, de alguien que solo buscaba su propio beneficio, son las que Dios usará para mostrar su poder de sanidad en tu vida. La traición de Judas no destruyó a Jesús, solo le dio a Jesús la oportunidad de mostrar que su amor es más grande que cualquier traición. Tu traición no te destruirá. Te dará la oportunidad de mostrar que tu fe es más grande que cualquier herida. Y la segunda clave para eliminar al narcisista de tu vida es esta: la traición es dolorosa, pero no es el final. Es una oportunidad para que Dios te revele su fuerza y su fidelidad. No te aferres al dolor, no le des poder a la herida. En cambio, suéltala en las manos de Dios. Como dice la Escritura en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso la traición, incluso el abandono, incluso el desprecio, todo puede ser usado para tu bien si lo pones en las manos de Dios. La historia de Judas terminó en ruina porque él no pudo lidiar con su propia culpa. Pero la historia de quien es traicionado y se vuelve a Dios termina en redención. Ahora, cuando una persona con un corazón narcisista ya no puede herirte con mentiras, a menudo recurre a la manipulación. Y la Biblia nos enseña cómo enfrentar a la serpiente que susurra engaños al oído. Pasemos a la historia de David y el rey Saúl. Continuamos nuestro camino y después de enfrentar la traición, nos encontramos con un desafío aún más sutil y persistente: la envidia y la manipulación que emanan de un corazón herido por el narcisismo. La Biblia nos presenta un caso perfecto de esto en la relación entre David y el rey Saúl. Saúl era el rey, ungido por Dios, pero su corazón se había corrompido con el orgullo. Y cuando David, un joven pastor, venció a Goliat y el pueblo comenzó a alabarlo, Saúl no pudo soportarlo. Cantaban las mujeres al son de la danza. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. La envidia de Saúl era un fuego devorador que lo consumía, y esa envidia se disfrazó de manipulación. Querido oyente, ¿has sentido el peso de la envidia de alguien que se supone que te ama? Te animan en público, te felicitan, pero en privado sientes una energía oscura, un intento de control. Saúl no solo envidió a David, sino que intentó manipularlo para su propio beneficio. Primero le ofreció a su hija como esposa, pero con una condición: que David se pusiera en peligro para probar su valía. Luego le ofreció su propia armadura, que era demasiado pesada para David, un intento de sofocar su verdadera identidad y su fuerza. Saúl quería que David fuera una versión de él mismo, un títere bajo su control, en lugar de reconocer el propósito único que Dios tenía para él. Aquí está la tercera llave que Dios te da para liberarte de la manipulación narcisista. Suelta la armadura de Saúl.
La armadura de Saúl es cualquier cosa que alguien te impone para que dejes de ser quien Dios te llamó a ser. Son las expectativas irrealistas, las críticas disfrazadas de consejo, los intentos de control que te ahogan y te impiden caminar en tu propio llamado. Dios no te ha llamado a ser una copia de nadie, te ha dado tus propios talentos, tu propia unción, tu propia manera de pelear tus batallas. David no se dejó engañar. Él sabía que la pesada armadura del rey no lo ayudaría en el campo de batalla. Él tenía su propia arma, su fe y la piedra que puso en su honda. La usó para derrotar al gigante. Tu batalla contra el narcisista no se gana con sus reglas. No puedes vencer con sus armas, ni tampoco puedes vivir bajo sus expectativas. La manipulación solo puede afectarte si le das poder sobre tu vida. Saúl no era el problema de David, era el de sí mismo. La envidia lo consumió desde adentro, pero David se mantuvo fiel a su propio llamado. No dejó que el veneno de Saúl entrara en su corazón. Y al final, la locura de Saúl lo llevó a su ruina, mientras que la fidelidad de David lo llevó a la realeza que Dios le había prometido. La lección aquí es clara: deja de tratar de complacer a aquellos que nunca se sentirán satisfechos. Deja de usar la armadura que no te pertenece y toma la honda de la fe que Dios te ha dado. Tu camino es único y tu victoria también lo será. No permitas que la manipulación de otros te desvíe de tu destino. Ahora, después de entender la envidia y la manipulación, debemos hablar sobre algo más. ¿Qué sucede cuando una persona narcisista intenta convertir tu propia bondad en una herramienta para su beneficio? La siguiente lección nos llevará a un encuentro muy particular en el desierto. 4. La cueva de Adulam. Cuando tu refugio se convierte en tu ejército. Amado hermano, amada hermana, hemos navegado a través del orgullo, la traición y la envidia, y ahora nos enfrentamos a una verdad que puede ser la más difícil de aceptar. El narcisista, en su desesperación por controlarte, no solo manipula, sino que también te aísla. Busca que te quedes solo para que su voz sea la única que escuches. Y aquí, una vez más, la historia de David nos ofrece una lección de incalculable valor. Perseguido sin descanso por el rey Saúl, David huyó y se refugió en un lugar oscuro y solitario, la cueva de Adulam. Parecía el final de su camino, el lugar donde se escondían los fracasados, los derrotados, los que habían perdido su rumbo. Sin embargo, lo que parecía un lugar de aislamiento, Dios lo convirtió en su punto de encuentro. La Escritura nos dice en 1 Samuel 22:2 que se le juntaron todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagina la escena, un futuro rey escondido en una cueva con un grupo de desamparados. Para el mundo exterior, eran un puñado de perdedores, pero para Dios eran la semilla de un ejército. En esa cueva, David no se encontró con personas perfectas, sino con aquellos que, como él, habían sido heridos por la vida, por las injusticias, por el sistema. Y fue allí, en esa oscuridad compartida, donde se forjó una comunidad, un ejército de valientes, los héroes de David. Se apoyaron, se animaron y juntos se convirtieron en la base de lo que sería el futuro reinado de Israel. Aquí está la cuarta clave que Dios te da para liberarte de la prisión del narcisista. Tu aislamiento no es el final, sino la oportunidad que Dios tiene para mostrarte la comunidad que Él ha preparado para ti. El narcisista quiere que creas que estás solo, que nadie te entiende, que eres un caso perdido, y te aleja sutilmente de tus verdaderas amistades, de tu familia, de tu iglesia. Pero Dios,
en su infinita misericordia, a menudo usa esos momentos de soledad para mostrarte quiénes son tus verdaderos aliados, aquellos que, como los hombres de la cueva de Adulam, no están allí por tus riquezas o tu estatus, sino por tu dolor. Te rodean porque te ven como eres, herido pero con un propósito, y están dispuestos a pelear a tu lado. No te avergüences de tu cueva de Adulam. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando Dios te revela a las personas correctas. Es allí donde se forman los lazos más fuertes y las alianzas más sagradas. Tu vulnerabilidad, tu dolor, no es una debilidad. Es la grieta por la que Dios puede construir algo nuevo y hermoso en tu vida. Es el terreno fértil para que una comunidad de fe genuina crezca a tu alrededor. Permite que Dios te revele a aquellos que, como tú, han sido afligidos y amargados de espíritu y que juntos pueden encontrar sanidad. Tu ejército no vendrá de los poderosos, sino de los quebrantados. Ahora que has comprendido que tu soledad es una oportunidad para encontrar una verdadera comunidad, pasemos a un tema que es igualmente crucial. ¿Qué ocurre cuando el narcisista te usa como un objeto para satisfacer sus deseos? ¿Y cómo te protege Dios de eso? El siguiente punto nos llevará a una historia de la vida de Jesús que tiene un mensaje poderoso para ti. Hemos explorado el orgullo que aísla, la traición que hiere y la envidia que manipula. Pero hay otra faceta del narcisista que es tan perjudicial como las demás. Su tendencia a ver a las personas como meros objetos, como instrumentos para saciar su propia sed. La Biblia nos muestra cómo Jesús confrontó esta visión en el relato de la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Juan capítulo 4. Esta mujer era una marginada, una persona que cargaba con un pasado de relaciones fallidas, de corazones rotos y de sed insatisfecha. Para muchos en su época, ella era solo un objeto de chisme, una mujer usada y descartada. Pero cuando Jesús se sienta junto al pozo, Él ve más allá de su condición. Él no la mira como un objeto, la mira como a una persona con un alma que anhela ser amada y conocida. El narcisista en tu vida, amado, te ha hecho sentir de la misma manera. Te ha tratado como si fueras un objeto para su conveniencia, para su diversión, para su validación. Te ha tomado, te ha usado y luego te ha descartado cuando ya no eras útil. Te ha hecho creer que tu valor reside en lo que puedes darle, en lugar de en lo que eres. Te ha dejado con un vacío, con una sed que ninguna relación o placer terrenal puede saciar. Y esa es la misma sed que la mujer samaritana tenía. Ella venía al pozo, día tras día, buscando agua para saciar una sed física, pero en lo más profundo de su ser, su alma clamaba por un agua que la llenara por completo. Y aquí está la quinta clave que Dios te da para liberarte de la instrumentalización. Jesús es la única fuente de agua viva que puede saciar la sed que el narcisista ha dejado en tu alma. Jesús no le pide a la mujer samaritana que le dé algo, le ofrece algo que nadie más le había ofrecido. El que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Él no solo le dio agua, sino que le reveló su corazón y su verdad. Él conocía todo sobre ella, su pasado y sus heridas, y aún así le ofreció la gracia. No busques llenar ese vacío con otra persona, con más validación o con más posesiones. El único que puede sanar la herida de ser tratado como un objeto es el que te creó a su imagen, el que te ve como un hijo amado, no como una herramienta. Tu valor no está en lo que haces por los demás, sino en quién eres en Cristo. Permite que Jesús se siente contigo en tu pozo de soledad y dolor, y que te ofrezca el agua viva de su espíritu. Esa agua no solo saciará tu sed, sino que se convertirá en un manantial que fluirá de tu interior para bendecir a otros.
Una vez que has bebido de esa fuente, has sido llenado con un valor que nadie puede quitarte. Pero, ¿qué sucede cuando el narcisista, al verte fortalecido, se llena de ira y te ataca con palabras venenosas? ¿Cómo nos enseña Dios a lidiar con el ataque verbal y la mentira? Eso es lo que exploraremos en nuestra siguiente revelación. 6. El silencio de Jesús. Cuando la acusación no tiene poder sobre la verdad, hemos aprendido que el narcisista te ve como un objeto, y cuando te llenas del agua viva de Cristo, tu valor ya no depende de su aprobación. Pero al ver tu fortaleza, el narcisista a menudo recurre a su arma más afilada, la acusación. Te lanzan mentiras, te culpan de sus propios fracasos y te atacan verbalmente para minar tu confianza. La Biblia nos da el ejemplo supremo de cómo lidiar con esto en el juicio de Jesús. Falsos testigos se levantaron contra él, lo acusaron de blasfemia, de querer destruir el templo, de ser un impostor. El sumo sacerdote lo confrontó directamente, demandando una respuesta. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? La Escritura en Mateo 26:63 nos dice: mas Jesús callaba. Querido oyente, ¿cuántas veces has sentido la necesidad de defenderte de acusaciones injustas? ¿Cuántas veces has intentado corregir la narrativa de alguien que te calumnia? Tu instinto natural es hablar, es gritar tu verdad para que todos la escuchen. Pero Jesús nos enseña una lección radical y poderosa. No todas las acusaciones merecen una respuesta. El silencio de Jesús no era un signo de debilidad, era la manifestación de una autoridad absoluta. Él sabía que su verdad no necesitaba ser defendida con palabras, porque su vida y su carácter eran la prueba irrefutable. No tenía que convencer a sus acusadores, porque su propósito no era ganar un debate, sino cumplir su misión divina. Él no les dio el poder de controlarlo. Aquí está la sexta clave para liberarte del narcisista. El silencio es a veces la respuesta más poderosa. No tienes que justificar tu dolor, ni explicar tu bondad a alguien que se niega a verla. Cada vez que entras en una discusión con una persona que solo busca culparte, le estás entregando el control de tus emociones. Le das el poder de dictar los términos de tu realidad. Pero cuando decides guardar silencio, no por debilidad, sino por sabiduría y por la fuerza del Espíritu Santo, le quitas esa arma de las manos. Demuestras que tu paz no depende de su validación ni de su entendimiento. El silencio de Jesús fue su mayor declaración de victoria. Él sabía que el Padre estaba con él. Él no necesitaba la aprobación de los hombres. De la misma manera, tu valor no depende de lo que el narcisista diga de ti. No permitas que sus palabras venenosas te arrastren a una batalla que no puedes ganar. En su lugar, descansa en la verdad de quién eres en Cristo, un hijo amado y redimido. Cuando la acusación venga, mira a la cruz. Mira al que cayó para que tú pudieras ser libre. Al silenciar las acusaciones, no solo te proteges, sino que también revelas la verdad de la persona que te ataca. Su propia mentira se convertirá en su condena. Pero una vez que has dominado el arte del silencio, ¿qué ocurre cuando el narcisista intenta herirte emocionalmente a través del desprecio? Nuestro próximo punto te enseñará cómo la verdadera bendición se esconde en la humildad. 7. Las piedras de la multitud, cuando la humillación es el camino a la bendición. Hemos visto cómo el silencio de Jesús desarma las acusaciones, pero hay una manifestación del narcisismo que va más allá de las palabras: la humillación pública. El narcisista se regodea en el menosprecio, buscando la validación de una multitud para pisotear a su víctima. Piensa en el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8. La ley decía que debía ser apedreada. Los fariseos no estaban interesados en la justicia,
Solo querían humillar a la mujer y tenderle una trampa a Jesús. La arrastraron a un lugar público para que todos la vieran, para que la condenaran. Pero Jesús, en lugar de unirse al linchamiento, hace algo inesperado. Se inclina y escribe en la tierra. Querido oyente, ¿cuántas veces has sentido que las miradas de juicio te acusan, que las palabras de alguien te exponen para que te avergüences? El narcisista no solo te hiere en privado, sino que busca aliados en la multitud para que se unan a su desprecio. Te convierte en el foco de la burla, de la crítica, de la humillación. Pero aquí está la séptima y poderosa clave que Dios te da para liberarte. Tu humillación pública no es tu final, sino el camino por el que Dios te llevará a una bendición inesperada. Jesús no se levantó de inmediato. No confrontó a la multitud con palabras. En lugar de eso, se inclinó, un acto de humildad que le dio a la mujer un momento de descanso del odio que la rodeaba. Su acto silencioso y su mensaje final: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, hizo que la multitud se dispersara. La humillación pública se convirtió en un momento de gracia y de sanidad, y la mujer se fue en paz. La humillación que buscaba su ruina se transformó en el momento en que conoció la gracia del Hijo de Dios. No te avergüences de tus heridas, no te escondas de la humillación que has sufrido. Dios ve cada lágrima. Él no te avergonzará, te levantará. La gente que se regodea en tu dolor es la misma que Jesús desarmó con su sabiduría. Y su vergüenza se manifestará en su propia caída, no en la tuya. Lo que el narcisista usó como arma para pisotearte, Dios lo usará para levantarte. Él te honrará en público de la misma manera que fuiste humillado. Ahora que has comprendido que tu humillación puede ser el inicio de tu bendición, ¿qué ocurre cuando la batalla parece no tener fin y te sientes exhausto de tanto luchar? Nuestra próxima revelación te dará la fortaleza para perseverar. Hemos recorrido un camino de revelación, aprendiendo a desarmar el orgullo, la traición, la envidia, la cosificación, la acusación y la humillación. Pero hay un último desafío que el narcisista te impone: la carga de su yo. Te abruma con sus problemas, sus dramas y sus exigencias, hasta que te sientes tan exhausto que crees que tu vida no es tuya. La Biblia nos ofrece una poderosa metáfora en la historia del profeta Elías y su discípulo Eliseo. Elías, al ser arrebatado al cielo, dejó caer su manto, y Eliseo, en lugar de quedarse viendo, lo tomó. Este manto no era solo un pedazo de tela, representaba la unción, el poder y la autoridad de Elías. Al tomarlo, Eliseo no solo asumió un legado, sino que también recibió una doble porción del espíritu que habitaba en su maestro. Querido oyente, el narcisista te hace sentir que la única carga que existe es la suya. Te han llenado la mente y el corazón con sus problemas, sus miedos y sus fracasos, hasta que sientes que estás llevando el peso de otra persona. Te hacen creer que tu propósito en la vida es resolver sus crisis y sanar sus heridas, mientras que ellos no levantan un dedo para ayudarse a sí mismos. La octava y crucial clave que Dios te da hoy es hora de soltar la carga del narcisista y tomar el manto de autoridad que Dios ha preparado para ti. El narcisista, como un profeta falso, te ha lanzado un manto de culpa, de control y de agotamiento. Te ha hecho creer que no puedes vivir sin su drama, que no tienes valor si no estás resolviendo sus problemas. Pero Dios te dice hoy: deja esa carga, suelta ese manto pesado. Eliseo no se quedó mirando la partida de Elías con desesperación. Tomó el manto y con la autoridad que éste representaba, partió las aguas del Jordán. Dios te está llamando a tomar tu propio manto, el que Él ha tejido para ti, un manto de propósito, de sanidad y de paz.
Tu vida no está destinada a ser una eterna reacción a la agenda de otra persona. Tú tienes tu propio llamado, tu propio destino, una doble porción de bendiciones que te esperan si decides soltar lo que no te pertenece y abrazar lo que sí. Al soltar la carga de quien te oprime, no estás siendo egoísta, estás siendo sabio y obediente a Dios. Estás haciendo espacio para que el Espíritu Santo te guíe y te fortalezca para las batallas que sí son tuyas. Hemos llegado al final de esta parte del viaje. Has recibido las 8 llaves que Dios te ha dado para liberar tu alma. Pero la última parte de este video es la más importante. La penúltima enseñanza que te prometí al principio no es solo una más. Es la culminación de todo lo que has escuchado. Te revelaré una verdad final que lo unirá todo y te dará la paz que anhelas. No te atrevas a irte, porque esta enseñanza será la que sellará tu bendición, y después nos encontraremos en el cierre. 9. El ungüento de nardo. Cuando la adoración se convierte en tu escudo. Amado, has llegado hasta aquí. Has perseverado a través de las pruebas, las revelaciones y las verdades incómodas. Pocas personas tienen la valentía de enfrentar estas realidades en sus vidas. Si estás escuchando esto, es porque el Espíritu Santo te está preparando para algo más grande. Ahora llegamos a la penúltima y más poderosa enseñanza que te prometí. Después de todo lo que hemos discutido sobre cómo desarmar al narcisista, ¿qué es lo que verdaderamente te protege de por vida? No es el silencio, no es el desapego, sino algo mucho más profundo, la adoración genuina. Piensa en la mujer que ungió a Jesús en Betania con un frasco de nardo puro. Los discípulos, especialmente Judas, se enojaron. Argumentaron que ese costoso perfume podría haberse vendido para ayudar a los pobres. Pero Jesús lo defendió, diciendo que la mujer había hecho una buena obra y que su acto de adoración sería recordado para siempre. Este acto no fue una simple ofrenda, fue una demostración de un corazón quebrado que ofrecía lo más preciado que tenía. Querido oyente, el narcisista te ha robado tu tiempo, tu energía, tu amor y hasta tu identidad. Te ha dejado sin nada. Y aquí está la revelación que te prometí. Tu arma más poderosa contra el narcisista no es una estrategia de defensa, sino un acto de adoración total. Cuando le das a Dios lo que el narcisista te ha robado, lo que te queda después de ser usado y lastimado, estás haciendo un acto de fe. Esta mujer le dio a Jesús un perfume que valía la fortuna de un año entero. Era su todo, era lo que le quedaba, su última posesión valiosa. En un mundo que te dice que guardes tu dolor y lo uses para vengarte, Dios te dice que lo derrames como una ofrenda a sus pies. Él te dice que no te quedes con las heridas, sino que las conviertas en un perfume para adorarlo. Cuando le das a Dios tu corazón herido, tu quebranto, tu soledad, Él lo convierte en algo hermoso. Él lo convierte en la adoración más pura. Y aquí está el secreto que pocos conocen. Una vez que le entregas a Dios todo lo que te han quitado, el narcisista ya no tiene nada que quitarte. No tiene poder sobre ti, porque todo lo que posees, incluyendo tus heridas, ahora le pertenece a Dios. Estás blindado. El narcisista siempre busca control y posesión, pero cuando tu corazón ya no le pertenece a nadie más que a Dios, su poder se desvanece por completo. La adoración total te libera del apego a las cosas de este mundo y te conecta con una fuente de paz que nadie puede arrebatarte. Esta es la clave. Esta es la bendición que has estado esperando. Felicidades, valiente guerrero. Has llegado al final de este viaje. La mayoría de las personas, lamentablemente, se rinden a la primera señal de dificultad, se distraen y pierden el hilo del mensaje. Pero tú te has quedado. Eso no te hace solo una estadística, te hace uno de los elegidos.
Dios te ha apartado para este momento, para que escuches esta verdad y la uses para transformar tu vida. Sé que muchos de ustedes se han identificado profundamente con cada uno de los puntos que hemos compartido. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que te comprometas con algo más que un simple me gusta. Quiero que comentes la siguiente frase: en Cristo soy libre. Esta no es solo una frase, es una declaración de guerra contra todo aquello que ha intentado mantenerte cautivo. Y cuando lo hagas, sabré quiénes son los que están realmente comprometidos, los que están construyendo su fe sobre la roca y no sobre la arena. Sé que este mensaje es poderoso y sé que hay muchas personas sufriendo en silencio, buscando una señal, una palabra de aliento. Al compartir este video, no solo estás haciendo una buena obra, estás cumpliendo la gran comisión. Estás llevando la palabra de Dios a un mundo sediento. Al compartir, te conviertes en un mensajero de esperanza. Y al suscribirte a este canal, te unes a una comunidad que crece, una familia de valientes que busca a Dios en todo momento. Para aquellos que no tienen una iglesia, este es su lugar de refugio. Únete a nosotros y juntos haremos que la luz de Cristo brille más fuerte que la oscuridad de este mundo. Ahora, mientras la música de fondo te envuelve, te pido que no pauses este video. Que este sea un momento de intimidad con el Señor. Silencia tu mente. Deja que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, te inunde. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias por la revelación de tu palabra. Te alabamos y te glorificamos. Bendice a cada alma que ha llegado hasta el final de este video. Que sientan tu presencia y que su paz se multiplique. En el nombre de Jesús, amén. No te detengas. Permanece en su presencia.